LG C2 versus C1 versus CX, todos tres con tecnología OLED. El modelo más reciente es el C2 de este 2022 y el modelo más antiguo sería el CX, que es del 2020. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, en este caso todos en tamaño de 55 pulgadas. Y estas son las últimas versiones de software disponibles para cada uno de esos televisores, por lo menos hasta la fecha de hoy. Empiezo hablando del aspecto más importante, que es el apartado gaming. El CX, que es el modelo más antiguo, no cuenta con Game Bar, mientras que el C1 del 2021 y el C2 de este 2022, ambos sí cuentan con Game Bars, pero obviamente tiene un diseño más renovado y tiene más funciones. La Game Bar del modelo C2, por ejemplo, se puede acceder a la función de Multiview directamente desde esta barra de juegos o Game Bar, y además por supuesto a configuraciones extra. La diferencia principal es que en esta Game Bar del modelo C2 se puede, en cuanto a géneros de juego, acceder a un género extra, que en este caso es el género deportes, mientras que en el C1 no está ese género de juego. Desde mi punto de vista es genial poder contar con estas opciones o con esta variedad. Y la otra diferencia es que en la Game Bar del modelo C2, además de acceder a configuraciones directamente de juego como tal, como por ejemplo las tecnologías de frecuencia de actualización variables, se puede además acceder directamente desde esta Game Bar a modificar parámetros como brillo, contraste, color, entre otros. En cuanto a sus tiempos de input lag, de acuerdo a la información que encuentro en la página de rthings.com, entre los tres televisores no se diferencian mucho. En 4K a 120 Hz para el C2 es de 5,4 milisegundos, para el C1 de 5,6 milisegundos y para el CX de 6,7 milisegundos. Ahora bien, en 4K a 60 Hz en alto rango dinámico para el C2 es de 13,4 milisegundos, para el C1 de 10 milisegundos y para el CX de 13,5 milisegundos. En general me parece que los tres televisores arrojan muy buenos resultados en este aspecto de tiempos de input lag, que pueden ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes en esta área. Lo más importante es tener presente que los tres televisores soportan 4 puertos HDMI 2.1 para poder mostrar los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y si bien se habla de que la transferencia de datos de los tres televisores es de hasta 40 GB por segundo y no de 48 GB por segundo, que sería el estándar, aún así con 40 GB por segundo es más que suficiente para poder mostrar los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. En este caso, los tres televisores soportan tanto G-Sync como también FreeSync. La diferencia es que el C2 y el C1 soportan FreeSync Premium. En cuanto a sus tiempos de respuesta, el 100% del tiempo para el modelo más reciente, que es el C2, es de 2,4 milisegundos. Para el C1 es de 2,3 milisegundos y para el CX, que es el modelo más antiguo, es de 1,7 milisegundos. Y si bien es un poco mejor ese tiempo de respuesta en el modelo más antiguo, me parece que en los tres esas diferencias de milisegundos son prácticamente imperceptibles para el ojo y cerebro humano. Sea como sea, ambos en cuanto a manejo del movimiento se comportan demasiado bien. Entre menor sea el tiempo de respuesta, va a ser mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, y esto mejora notablemente el manejo del movimiento y la fluidez. Otra diferencia tiene que ver en cuanto a la cantidad de brillo que pueden alcanzar con el modo juego en alto rango dinámico. En este caso el C2 puede alcanzar 801 nits gracias a su panel EVO, el C1 611 nits y el CX 563 nits. Y si bien se habla de que el modelo C1 en algunos países, en algunos tamaños, viene con panel EVO, no he podido confirmar si es verdad y si alcanza una mayor cantidad de brillo en comparación a las versiones como esta que tengo, que no tienen panel EVO. El CX tampoco tiene panel EVO. Recuerden que el único que tiene panel EVO es el modelo C2, que le provee mayor cantidad de brillo, y además se habla de que esto también le podría proveer a futuro mayor durabilidad.
Hablando ya de otros modos de imagen, me parece que en cuanto a colores, los tres televisores muestran resultados muy similares o casi iguales desde mi punto de vista, con muy mínimas diferencias, o de hecho esas diferencias son prácticamente imperceptibles. Ahora bien, en cuanto a cantidades de brillo, en rango dinámico estándar el modelo C2, que es el más reciente, alcanza una mayor cantidad, que es 422 nits. El modelo C1 302 nits y el CX 321 nits. Ahora bien, en alto rango dinámico el modelo C2 puede alcanzar 842 nits, el C1 628 nits y el CX 681 nits. La diferencia en la teoría existe, en la práctica también se nota, pero no es una diferencia gigantesca como uno creería. Por supuesto, está ahí, el C2 luce más brillante, pero repito, no es una diferencia bestial. Si ustedes ya tienen el C1 o el CX, en cuanto a brillo pueden estar más que satisfechos. Creería yo que si es por ese aspecto, no valdría mucho la pena el cambio, a menos de que les sobre el dinero. Todo depende por supuesto también de los precios a los que los puedan conseguir. Obviamente al salir el modelo C2 al mercado, tanto el C1 como el CX, si aún lo pueden conseguir, deberían bajar sus precios, y en esos casos serían opciones más inteligentes desde el punto de vista relación calidad-precio. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los tres televisores soportan lo mismo, que es HDR10, HLG, Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, voy a utilizar el modo Filmmaker en los tres televisores. Es importante mencionar que el procesador de imagen de los tres televisores es el Alpha 9, pero obviamente el C2 tiene una generación más reciente, que es la quinta generación, mientras que el C1 el Alpha 9 de cuarta generación y el CX el Alpha 9 de tercera generación. En cuanto a resultados, lo que yo puedo notar es que los tres se comportan de una forma prácticamente igual cuando el contenido tiene baja resolución, o sea 720p o una resolución más baja. En los tres televisores se puede llegar a notar partes levemente pixeladas cuando la resolución del contenido es muy baja, es algo normal. Va a pasar en todos los televisores 4K actuales, aún en estos que son de gama alta, no les pueden pedir más. No les crean a los vendedores cuando les digan que estos televisores OLED van a mostrar todo tipo de contenido en 4K solamente por tener una resolución máxima en 4K, porque eso no va a pasar. Si el contenido tiene muy baja resolución, no se va a mostrar en 4K, eso es imposible. Sin embargo, a partir de 1080p o Full HD, ahí sí me parece que el trabajo de escalado de imagen en los tres televisores es muy bueno. No se van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Ya es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en los tres televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto los tres pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Y bueno, hasta aquí. Si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises en los tres televisores es muy buena, es casi perfecta. El efecto de pantalla sucia es casi imperceptible aún con estos fondos grises, y por supuesto será prácticamente imperceptible al observar contenido normal o contenido con más color, tanto en rango dinámico estándar como con alto rango dinámico, utilizando cualquier modo de imagen.
La uniformidad de colores negros en los tres televisores sí es perfecta por su tecnología OLED o de diodos orgánicos emisores de luz. En ninguno de estos televisores van a notar ni clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Sin embargo, lo que yo he notado es que en el modelo más antiguo, o sea el CX, esas partes con oscuridad tienden a lucir un poco más claras y con más facilidad para notar detalles. Ojo, no estoy diciendo que en el C2 y en el C1 ocurra lo que se conoce como Black Crush. En ninguno de ellos va a suceder este efecto, simplemente que me parece que en el CX esas partes oscuras se pueden notar con mayor facilidad en cuanto a los detalles. El manejo del movimiento en los tres televisores en el apartado gaming fue muy bueno y también lo es al observar contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso utilizo YouTube como ejemplo. Los tres televisores en todos sus modos de imagen ofrecen el parámetro conocido como TrueMotion, el cual pueden modificar de forma manual para reducir la vibración o la borrosidad o simplemente colocarlo en alguno de los modos predeterminados, por ejemplo el movimiento suave o simplemente suave en el CX. Y me parece que en casi todos los contenidos, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, se generan los mejores resultados en cuanto a la fluidez y el manejo del movimiento en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Los ángulos de visión de los tres televisores son muy pero muy buenos, es una de las tantas ventajas de la tecnología OLED. Sin embargo, en el panel Evo del modelo C2, a veces algunos colores tienden a lucir un poco café o con una tonalidad levemente marrón cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy pronunciado, mientras que esto no ocurre ni en el modelo C1 ni tampoco en el modelo CX. No es algo extremadamente relevante desde mi punto de vista, pero recuerden que existe esa diferencia en contra del modelo más reciente que es el C2 con su panel Evo. El manejo de los reflejos en los tres televisores es muy pero muy bueno. Son televisores más recomendados para habitaciones oscuras. También son recomendados para aquellas habitaciones iluminadas por medio de focos de luz porque contrarrestan bien esos reflejos, pero para una habitación que reciba reflejos por medio de las ventanas, es decir, luz natural, no son los más recomendados, pero entre estos tres obviamente el C2 sería el mejor por tener mayor cantidad de brillo y por ende contrarrestar mejor esos reflejos en pantalla. El calentamiento en pantalla luego de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en los tres televisores es un poco más alto en comparación a un televisor de gama baja por obvias razones, porque estos tres tienen mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming más avanzadas. Sin embargo, en el modelo C2 es un poquito más alta la temperatura porque tiene mayor cantidad de brillo, lo cual es lo más obvio y normal. Sin embargo, debo decir que en este caso utilicé un splitter HDMI para hacer estas pruebas que no me permite los 120 Hz en 4K. Cuando ustedes utilizan los televisores con los 120 Hz en 4K pueden levantar un poco más de calor, pero nada exagerado. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que el modelo más reciente, el C2, cuenta con un IR Blaster y además con una entrada auxiliar. Por todo lo demás es prácticamente igual: un puerto para la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.1 y 3 puertos USB 2.0. Una de las ventajas desde mi punto de vista es que todos los puertos están apuntando hacia un lateral. En el modelo C1 encontramos en la parte posterior un puerto para la entrada digital óptica, un puerto para el cable LAN para internet, 2 puertos USB 2.0, un puerto HDMI 2.1, un puerto para la antena de aire y en la parte posterior lateral 3 puertos HDMI 2.1 y otro puerto USB 2.0. Mientras que en el modelo más antiguo, el CX, encontramos en la parte posterior este puerto para introducir un conversor para entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire, un puerto HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0 y en la parte posterior lateral 3 puertos HDMI 2.1 y otro puerto USB 2.0.
El sistema operativo de los tres televisores es WebOS. Este es el diseño del menú principal de los tres televisores. A mí personalmente me gusta más el diseño del más antiguo, o sea, del modelo CX. En cuanto a asistentes de voz, sé que en la mayoría de países el C2 y el C1 soportan el Amazon Alexa y el asistente de Google, además del asistente de voz propio de la marca LG. Mientras que en el CX sé que soporta obviamente el asistente de voz de LG, pero no estoy seguro si soporte el asistente de Google o el Amazon Alexa, por lo menos aquí en Colombia no lo soporta. Una de las principales diferencias y ventajas en este apartado de Smart a favor del modelo más reciente, o sea del LG OLED C2, es que cuenta con esta función de Multiview. Por ejemplo, en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla o bien su teléfono inteligente o bien una cámara web conectada a un puerto USB. O también en una pantalla pueden visualizar la aplicación YouTube del televisor y en la otra su teléfono inteligente o una cámara web. Sin embargo, lo que no se puede es visualizar dos dispositivos conectados a dos puertos HDMI diferentes. Esto no es posible ni en el C2, ni en el C1, ni en el CX. Mientras que en los modelos C1 y CX existe una función conocida como superposición de pantalla que funciona solamente al conectar algo a alguna entrada HDMI o al puerto para la antena de aire y en una pantallita pequeña visualizan su teléfono inteligente. No está tan bien optimizada como la función Multiview del LG OLED C2. Otra función y ventaja del modelo más reciente, el C2, es que cuenta con la función conocida como Siempre Listo, que es una especie de modo ambiente, por así decirlo, en donde pueden escuchar música conectando un dispositivo, por ejemplo, por vía Bluetooth, por ejemplo, su smartphone, y también pueden visualizar fondos de pantalla o fotografías. Y también se puede escuchar música teniendo la pantalla apagada. Esto de escuchar música teniendo la pantalla apagada también se puede tanto en el C1 como en el CX. Pero ni el C1 ni el CX tienen la función como tal de Siempre Listo, que repito, podría considerarse como una especie de modo ambiente. Y la otra ventaja principal por parte del C2 es que se le pueden dar comandos de voz al televisor sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del Magic Remote, porque cuenta con la función conocida como manos libres. Mientras que en el C1 y en el CX, si bien también se le pueden dar comandos de voz al televisor, para esto hay que oprimir sí o sí el botón de micrófono del Magic Remote. La tienda de aplicaciones en los tres televisores es la misma, que es la LG Content Store, relativamente amplia, pero a ninguno de estos tres televisores se les pueden instalar archivos APK. Y el espacio de almacenamiento en los tres es de aproximadamente 2,8 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en cuanto al navegador de internet, en los tres televisores es el mismo, que es propio del sistema operativo WebOS. El diseño del CX cambia un poco, es un poco más antiguo, pero es también muy funcional. Los tres aceptan búsqueda por medio de comandos de voz para navegar en internet. También tienen la función conocida como una especie de mini picture in picture. Y también en los tres navegadores de internet de los tres televisores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. En cuanto a sonido, la potencia de los tres televisores es de 40 watts. En la práctica me gustó el trabajo del C2 y del CX, me parece que son los mejores en cuanto a frecuencias y que se distorsionan menos al subir el volumen a su máxima capacidad. En el C1 es también muy bueno, pero digamos que es como una especie de equilibrio entre ambos. Pero repito, me pareció mejor en el C2 y en el CX, a pesar de que el CX es el modelo más antiguo. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de los tres televisores por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías de sonido, los tres televisores soportan tecnologías Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Atmos, también canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Otros aspectos que podrían ser relevantes para algunas personas tienen que ver primero con el consumo de energía máximo. En el caso del C2 es de 179 watts, para el C1 de 184 watts y para el CX de 178 watts. En este aspecto no hay una diferencia significativa entre los tres televisores.
Una diferencia que para mí sí que es muy importante es en cuanto al peso total de los tres televisores, siendo mucho más liviano el modelo más reciente, el C2, con apenas 12,7 kilogramos, mientras que tanto el CX como el C1 ambos pesan 18,9 kilogramos. Ustedes pensarán que 6,2 kilogramos de diferencia no es mucho, pero en la práctica para alguien como yo que tiene que estar moviendo los televisores solo a cada rato sí que se siente, y es muy satisfactorio ver y sentir que el C2 es tan liviano. Ya entonces, para terminar, si ustedes se están preguntando si vale la pena cambiar del CX al C2 o del C1 al C2, todo depende de su presupuesto, de si les alcanza el dinero, de si no se tienen que endeudar para adquirir el C2, que como tal sí es un mejor televisor, tiene panel Evo, se supone que puede durar más, que tiene mayor cantidad de brillo, es más liviano, tiene más funciones Smart, pero si a ustedes no les alcanza y el presupuesto solamente les llega para adquirir el C1 o el CX, que usualmente ya deberían costar entre 200 y 300 dólares menos, adelante con cualquiera de ellos dos, C1 o CX, pueden quedar más que satisfechos. La tecnología OLED es increíblemente buena. Es verdad que en rango dinámico estándar no alcanzan una altísima cantidad de brillo, pero puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. En alto rango dinámico, tener más de 600 nits ya es demasiado bueno, entonces tengan presente todos esos aspectos, porque en el apartado gaming los tres televisores son muy completos. En ese caso ninguno va a tener falencias y van a quedar más que satisfechos con cualquiera de estos tres. No sé ustedes qué piensan acerca de los tres televisores, cuál escogerían y por qué, o sienten que con el C1 o con el CX podrían quedar más que satisfechos. Déjenmelo por favor saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de los tres televisores.